intervención. Invitamos a continuación al señor Lorenzo Muelas Hurtado, delegado de la Asamblea Nacional Constituyente. Un saludo a todos los presentes y en particular al señor expresidente de la República, César Gaviria Trujillo. Quiero, en estos minutos que me asigna, expresar a la auditoría, a los exconstituyentes, magistrados, a todos el sentimiento indígena frente a la Carta Política de 1991. Nosotros llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy he escuchado muchas personalidades y están expresando solamente la violencia que ha generado en los últimos 50 años. Pero se nos olvida de un pequeño detalle de los pueblos indígenas en este continente y en este país, la violencia que sufrimos más de 5 siglos. Nosotros somos los sobrevivientes de ese desastre de la conquista española, pero como siempre lo he dicho, no vengo con memoriales de agravio ni con resentimiento, pero creo que la historia hay que contar a los colombianos y particularmente a la juventud colombiana para que esa violencia no se vuelva a repetir, como dijo el señor presidente de la República. El sentimiento indígena, nosotros estábamos mucho tiempo esperando de un reconocimiento de la Constitución, de una norma que nos reconociera la existencia de estos pueblos marginados, empobrecidos, no porque hemos sido pobres, sino porque nos empobrecieron. Nos empobrecieron a todos los niveles, política, económica, identitariamente, a todos los niveles. Cuando hace 100 años, cuando Colombia tenía 2 millones de habitantes, la mitad de la población colombiana eran indígenas. Hoy, solo este hecho de que Colombia, la población colombiana se agiganta y nosotros dimos un traste terrible. Solamente somos el 2% de la población colombiana. Empobrecidos, unos perdidos en la selva, desnutridos, moribundos de física, hambre y de desnutrición. Por eso, en estos 25 años que hoy estamos conmemorando, nos falta mucho trecho para nosotros resolver nuestra económica, política y social identitaria de los pueblos indígenas. Siempre hemos pensado, así como nos ayudaron a destruir, así también nos deben contribuir a nuestra reconstrucción económica y social de nuestros pueblos. 25 años en una comparación de más de 5 siglos no tiene comparación. Por eso, los sobrevivientes que hemos dicho hasta el cansancio de que el pensamiento indígena es querer la tierra, amar la tierra, vivir en ella, así gocemos o suframos, la vida del indígena está en la raíz de la tierra. Ese era el factor fundamental que nos arriesgamos en 1990, 91, y afortunadamente los colombianos nos comprendieron, nos entendieron y nos apoyó, por el cual se debe nuestra presencia en esos 150 días de la Asamblea Nacional Constituyente.
¿Por qué insisto yo en las tierras? La tierra nosotros lo llamamos nuestra madre tierra, nuestra madre que nos da comida, nuestra madre que es la casa de todos, donde está toda la complejidad de la diversidad biológica, el ambiente. Ahí nosotros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y hoy nosotros desarrollamos en ella, como manifesté tantas veces en la Constituyente, nuestra proclama de derecho no es como la de ustedes, podría decir, perdóneme la expresión, no con signo de pesos, sino de signo de cambio y de vida. Queríamos también vivir, queríamos también seguir aportando, queríamos también nosotros hacer parte de esta patria que lo llamamos Colombia. Desafortunadamente, hubo algunos dirigentes políticos de este país que pensaron no solamente en destruirla, sino que pensaron que nosotros, la misma Iglesia del Vaticano, llegaron a pensar que nosotros no teníamos alma, no éramos humanos. Por eso la ley 89 de 1890 nos calificó a nosotros como dementes, salvajes, como incapaces de conducir nuestro destino. ¡Qué ira para nosotros! Por eso acepté venir aquí en Río Negro. Gracias a la invitación que me ha hecho la presidenta de la Corte Constitucional, porque sé perfectamente, y ustedes lo han manifestado aquí, la Constitución de 1866 que aquí suscribieron. El delegatario constituyente Cornelio Reyes manifestaba que se habían olvidado de nosotros, que se habían olvidado. Entonces uno pregunta, ¿se olvida de un pequeño detalle, de unos pueblos enteros? No es posible olvidarle. Era la intención. Así pensaban los políticos de este país, así pensaban con nosotros. Laureano Gómez, conferencia dictada en el Teatro Municipal de Bogotá en 1928, nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. La otra raza salvaje e indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización, ha transmitido a sus descendientes el pavor de su vencimiento y el rencor de la derrota. Parece haberse refugiado en el disimulo taciturno y la cazorrería insincera y maliciosa. Afecta una completa indiferencia por las palpitaciones de la vida nacional. Parece resignada a la miseria y a la insignificancia. Está narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y de sus bosques. Entonces no era casual haber dictado esa norma de 1889 de calificarnos a nosotros de dementes, de salvajes, incapaces de conducir nuestro destino. Pero aquí vuelvo y juego, cuando aquí suscribe la Constitución de 1886, nuestro coterráneo del Cauca, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, todas en sus guerras nos osaron. A unos se conservatizaron a los pueblos indígenas, pero otros de los liberales. Nos ha puesto a enfrentar entre pueblos indígenas por unos bandos y otros. Pero cuando culmina una guerra, viene a suscribir
aquí la Constitución no se tiene en cuenta nosotros. Por eso vine aquí a Río Negro a ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué? ¿Es que nosotros no somos seres humanos? Yo he dicho en distintos escenarios, nosotros también somos seres humanos, comemos, bebemos, defecamos, orinamos, igual que ustedes. Entonces, ¿cuál era el problema? La diferencia es que nosotros, la naturaleza nos regaló esta piel amarilla, este pensamiento que pensamos distinto, actuamos distinto, tenemos la concepción del mundo distinto. Por eso acepté una palabra que dijo el señor presidente. Nunca podemos estar de acuerdo, pero podemos estar juntos. Por eso estoy aquí. El señor presidente no puede indianizar, ni yo puedo pertenecer a su clase política que él pertenece, pero como la Constitución del 91 nos reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, tengo derecho también de participar y tengo derecho de expresar lo que siento, lo que veo, y tengo derecho de seguir defendiendo a los pueblos indígenas que están a la periferia del país. Mi gente, a la periferia del país, hace 25 años que suscribimos la Constitución del 91, todo a lo largo del Pacífico, los llanos, la selva, la Orinoquía, incluso en los Andes mismo hay mucha ignorancia en conocer, porque ahí doy mea culpa, ni el gobierno ni nosotros hemos sido capaces de dar una pedagogía constitucional. Estamos en deuda. El artículo 41 ordena que el Estado está obligado a hacer una pedagogía constitucional y no la hemos hecho. Nosotros tampoco hemos hecho. Ahí doy ese mea culpa. Entonces, quería decir el sentimiento indígena en cuanto a amor a la tierra. Por eso, en la constituyente, yo escogí estarme en la comisión segunda, donde se debatía particularmente de las tierras, de los territorios indígenas, y en eso me pasé mis 150 días y tengo muchos gratos recuerdos de los constituyentes que comprendieron y entendieron y me apoyaron, y gracias al señor presidente César Gaviria se logró con éxito la Asamblea Nacional Constituyente, y muchas gracias. Bueno. Pues bien, son los recuerdos que tienen nuestros delegados de la Asamblea Nacional Constituyente, no menos importantes, para quienes agradecemos su participación en este importante evento. Y seguimos en la historia recordando los momentos importantes para lo cual hoy estamos celebrando estos 25 años de nuestra Constitución. Pues una vez concluido el proceso constituyente era necesario continuar con la construcción de la República con unos planos positivamente modificados. La Asamblea Nacional Constituyente dejó en manos de los servidores públicos el compromiso de honrar la Constitución a través del juramento antes de tomar posesión en sus cargos. Y por supuesto, le confió a la Corte Constitucional la tarea de guardar la integridad y supremacía de la nueva Constitución. Es por eso que a continuación queremos escuchar la intervención de la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, la magistrada María Victoria Calle Correa. Bueno, yo les agradezco el aplauso, pero hubo una pequeña equivocación en el programa y sigue el doctor Carrillo, y me parece que él tiene mucho que decir y el país mucho que agradecerle. Ya lo vieron joven, ahora lo ven un poco más maduro.
De todas maneras, yo agradezco inmensamente su presencia y estoy segura que ustedes también. Así que le doy la palabra al doctor. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a tratar de ser bastante breve, porque la verdad tenía el predicamento de leer unas páginas que había escrito o simplemente reaccionar a algunas de las cosas que se han dicho aquí en el día de hoy, y opto por la segunda. Quiero en primer lugar, señora presidenta, agradecerle a usted de verdad ese cariño y ese entusiasmo con el cual usted se empeñó en sacar esto adelante. A usted y a todo su equipo, muchísimas gracias por este evento que indiscutiblemente se inscribe de nuevo en la historia de nuestra constituyente y dentro de la Constitución del 91. Son 25 años, es un cuarto de siglo. Ortega y Gasset decía que las generaciones se contaban cada 20 años. Según las cábalas numéricas, le decía a Aida Bella, y con esto entro al debate, son 25 años después de la Constitución de 1863 que aparece la Constitución de 1886, presidente Gaviria. Yo no le abriría la puerta ni me lanzaría al vacío a tratar de creer de nuevo en la teoría del fetichismo constitucional para creer que una constituyente que esté restringida a la justicia se va a dedicar exclusivamente a eso, como sucedió en el 91, o que una nueva constitución va a respetar todo lo que hemos ganado en estos 25 años. Y por eso he pensado, y lo hago muy brevemente, señalar 5 ejes que son fundamentales de la Constitución del 91. La nuestra es la generación de la constituyente, una generación que si lo contamos en décadas, son solo 2 décadas y media las que van. Luego pensemos también en qué nos ha fallado en su cumplimiento y en su desarrollo para tomar una decisión y renovar hoy un compromiso con la Constitución de 1991. Y lo digo porque esta es una Constitución que todos ustedes lo saben, le ha incomodado a mucha gente, y ese es el mejor indicador de la Constitución de 1991. Es una Constitución que no llegó a producirle satisfacción a los que venían detentando el poder antes de 1991, y ese fue el propósito. Ustedes lo vieron en aquella toma donde tenía más pelo y menos canas, pero simplemente el propósito era exactamente el mismo. El propósito era demostrar que éramos capaces de darle una vuelta a la esquina a nuestra historia constitucional y dejar a un lado una constitución centralista, autoritaria, en donde el tema de los derechos estaba simplemente a la vera del camino. Y el origen mismo del proceso constituyente de 1991, tal vez lo decía el doctor Horacio Serpa o Antonio Navarro, es desde algún punto de vista irrepetible. ¿Por qué? Porque el consenso que logramos en el año 91 es de pronto irrepetible. El presidente Gaviria lo decía, o lo decía Antonio, era todo el establecimiento contra el crimen organizado. Los grados de polarización que vive hoy Colombia en términos de su establecimiento y de su clase política no son el mejor augurio para creer que vayamos a tener un consenso como el que logramos en 1991. No fue como se dio en la historia constitucional, en las 300 constituciones de América Latina, medio país contra el otro medio país al dictar una constitución, como fue la regla desde la independencia. Fue una constitución hecha por todos y para todos. Fue una constitución que, como decía algún constitucionalista, es una sumatoria de renuncias de todos, y en eso consiste precisamente el consenso, en lo que todos cedimos, en lo que todos renunciamos. Y esa sumatoria de renuncias es lo que marca la posibilidad del consenso en el 91. Uno se preguntaría hoy si con el grado de polarización en que estamos en este momento se podría dar ese escenario de sumatoria de renuncias. Y finalmente llegamos por esa razón, como se ha dicho acá, a las soluciones imperfectas constitucionales, simple y llanamente porque eran las únicas soluciones posibles, simplemente por ello. En segundo lugar, la Constitución de 1991 es un referente ético indiscutible de comportamiento político, de ejercicio del Poder Judicial alrededor del núcleo fundamental que es la defensa de los derechos de los colombianos. El hecho de que algunos de sus adversarios, que es uno de los argumentos que ofrecen una gran paradoja en este momento, acudan a que desde La Habana se está violando la Constitución del 91, demuestra claramente por qué
la constituyente del 91, como lo dijo aquí el presidente Santos, venció y por qué la constituyente del 91 y el proceso del 91 es victorioso. Siempre queda esa tarea que mencionaba aquí Aida Bella y fue el propósito de esa gran reforma política. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, en un libro reciente decía que había que pasar de la épica de la política a la ética de la política. Esos grandes sacrificios de los héroes, esas grandes hazañas épicas de algunos políticos o de algunos jueces siendo tan importantes para la simbología de la historia, no son propiamente y no deben ser el denominador común de un sistema democrático. Lo que se requieren son jueces cumpliendo con su deber y ciudadanos ejerciendo sus derechos y respetando los derechos de lo normal en un término que tiene que ver precisamente con el ejercicio de la democracia. De manera que repensar esos estándares éticos de la política, creo yo, tiene que ver mucho más con un nuevo diseño, más que con un nuevo diseño constitucional, y lo decía Aida Bella. Aquí hay un tema de comportamientos, hay un tema de cultura política, hay un tema de instituciones. Gran parte de la imposibilidad de poner en marcha las grandes instituciones de la nueva Constitución han tenido que ver con trabas institucionales, no de las normas, sino de quienes están al frente de los comportamientos, quienes están al frente del servicio público, y yo creo que ahí es donde viene una tarea mayor. La Constitución del 91 no fue el producto de una camarilla de expertos. Las constituciones modernas son pactos de relanzamiento de acuerdos políticos y sociales. Aquí yo les preguntaría a quienes creen que llegó el momento de abrir de nuevo la caja de Pandora, ¿qué diferencia a nivel de acuerdos políticos y sociales tenemos que mostrar hoy 25 años después, cuando lo que hemos hecho con la Constitución del 91 es incumplir la mayoría de sus normas o no desarrollarlas? De tal manera que ese proyecto de vida en común del 91 tiene todavía larga vida. Y tiene larga vida, insistiendo en el primer argumento, porque por algo sigue siendo incómoda para muchos y por algo confluyen dos extremos en este momento de la realidad política para pedir una constituyente. Porque es evidente que en un momento dado la convergencia de intereses lleva a que cualquier cosa podría salir aquí de una constituyente que se convoque, y mucho más en un escenario de una nueva constitución. Un tercer eje es lo que ha representado esta constitución, y la doctora María Teresa Garcés lo acaba de decir mucho más, de forma mucho más erudita de lo que yo lo puedo sostener, lo que ha representado el eje de lo social para la Constitución de 1991. Es que resulta que la lucha contra la desigualdad, lo que nos ha enseñado esta Corte Constitucional en estos 25 años, ha sido que la lucha contra la desigualdad es mucho más un desafío político que un desafío técnico. La desigualdad dejó de ser un concepto económico de falta de ingreso y se convirtió además en un desafío ético que compromete a una sociedad, y en donde los fallos de esta Corte han enriquecido indiscutiblemente la historia de las reformas sociales en Colombia, gústele a quien le guste, independientemente de que se llegue a decir que la Corte diseña políticas públicas. Los avances sociales de Colombia de estas 2 últimas décadas y media tienen que ver con los fallos de la Corte Constitucional de Colombia. Eso explica por qué, y lo decían el presidente Santos y el presidente Gaviria, por qué se trataba de reformar para pacificar. Ese cuento de la revolución pacífica iba en esa dirección. Lo que le da contenido a la Constitución de 1991 es reformar para pacificar, es generar paz precisamente para el ejercicio de los derechos. Una anécdota que poco se ha contado fue en aquel momento en que se estaba elaborando la lista de los estudiantes en 1991, el presidente Gaviria me dijo en algún momento: convenza a García Márquez de que sea la cabeza de la lista de los estudiantes. Y estuvimos a punto de convencerlo, ¿no, presidente? Lamentablemente vino pues una oleada de secuestros que él describe perfectamente en Noticia de un secuestro, y eso no se dio. Pero a partir de ahí el compromiso de Gabo con la constituyente fue tal que mandó muchos textos, ustedes lo saben, para que se incorporaran a la Constitución. Y hoy quiero rescatar, simplemente para redondear ese argumento, lo que fue el artículo que mandó García Márquez en relación con la consagración de la paz,
que fíjense ustedes que no quedó consagrado finalmente en el artículo 22 de la Constitución, pero dice todo lo que explica por qué en este momento el valor supremo de la Constitución de 1991 es la búsqueda y el logro de la paz. Decía el artículo redactado por García Márquez: la paz es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla. De tal manera que mantener la integridad de la Constitución de 1991, como aquí se ha dicho, es seguir luchando por la consolidación del proceso de paz y llevarlo a buen puerto, porque además desde el punto de vista del contenido, y los invito a que hagan esa reflexión quienes lo han hecho, yo creo, querida Aida, que la Constitución del 91 es mucho más progresista que lo que se ha discutido en el Caguán o en la propia Mesa de La Habana, lo que es un receptáculo perfecto para recibir ese tipo de formas, ese tipo de fórmulas y lograr procesarlas y lograr desarrollarlas. Concluyo simplemente, después de haber mencionado estos 5 ejes, no porque esta sea una reunión organizada por la Corte Constitucional, pero sí para reiterar que la defensa de la Constitución del 91, querida Presidenta, es la defensa de nuestra Corte Constitucional y es la defensa de nuestro Poder Judicial. Aquí se han escrito páginas históricas de paz, como ustedes lo han reclamado, protagonizadas por nuestro Poder Judicial. Que se está viviendo una gran crisis, indiscutiblemente que se está viviendo una gran crisis. Que vamos a salir de la crisis, estoy seguro que lo vamos a hacer. Pero pensemos en todas aquellas políticas que se han puesto en marcha desde nuestros tribunales y dentro de nuestras cortes. Lo que ha hecho el Consejo de Estado, para mencionar el Consejo de Estado, en materia de pérdida de la investidura para purificación de la política en Colombia. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal para legitimar todas las herramientas en la lucha contra el crimen organizado y en la lucha contra el narcotráfico. Y repito, hablar de nuevo de lo que representa ese fortalecimiento de lo social desde las competencias de la Corte Constitucional y desde el ángulo de la defensa de la igualdad de los derechos, que ha sido la columna vertebral de las decisiones de nuestra Corte Constitucional desde siempre. Por eso creo, y esa es una invitación que yo quiero hacer en el día de hoy, que dejemos a un lado ese tipo de propuestas de afuera para venir a reformar nuestra justicia y nuestra Constitución del 91. Creo que es un desafío de todos y todos somos conscientes que hay que recuperar la legitimidad de la justicia. Pero esta rama judicial, y lo digo por quienes están al frente de estas 4 cortes, 2 mujeres y 2 hombres de bien que conocen perfectamente cuál es la problemática y que saben lo que hay que hacer, ellos van a ser capaces de autorreformar la justicia. Yo sigo convencido de que eso es posible y no dejarle a terceros que vengan a meter la mano acá con otro tipo de intereses, porque no por estar en una constituyente, por abrir una nueva constitución, simplemente caen automáticamente los ángeles constituyentes de los que hablaba el señor Víctor Hugo. Luego démosle la oportunidad al Poder Judicial de autorreformarse. Es evidente que eso es ahora o nunca, así lo es, pero yo creo que están dadas las condiciones para que eso se presente. Por eso, y yo he insistido mucho, ustedes lo saben, en columnas de opinión pública, el tema de la justicia ordinaria es un tema crucial. Nosotros no podemos desbalancear los escenarios de la justicia interesándonos únicamente por la justicia de transición, que es fundamental, pero simultáneamente tenemos que seguir trabajando a nivel de acceso a la justicia, de la justicia básica, de la justicia local, municipal, territorial, para que haya un equilibrio que de otro modo puede desvirtuar completamente los esfuerzos que estamos haciendo en el marco de la reforma. Y lo más importante, creo yo, y con esto sí concluyo, ha sido el cambio de modelo del ejercicio del poder. Y esto no es una cosa menor. La Constitución que reformó, la que aquí se redactó en 1863, era una Constitución en donde lo jerárquico, lo vertical, lo autoritario era la norma. La Constitución de 1991 es una Constitución donde lo participativo, lo horizontal y lo igualitario está llamado a imponerse. De manera que hoy, a los 25 años de la celebración de la Carta de 1991, yo quiero más bien invitarlos a ratificar el compromiso, a renovar el compromiso
de cumplirla y desarrollarla para que esta Constitución no le pase lo que le pasó a la de Río Negro, mandarla al cementerio de las 300 constituciones de América Latina por no haber tenido vocación de permanencia. Muchas gracias. Pues bien, y a continuación escuchamos la intervención de la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, la magistrada María Victoria Calle Correa. Bueno, quiero agradecerles a todas las personas que de alguna manera se hicieron presentes aquí para, con una suma total de corrientes de pensamiento, lográramos que este momento fuese tan mágico. Estamos aquí en esta casa y lo han dicho muchas personas que me han precedido, porque esta casa acuñó una constitución que tenía una apuesta a la libertad y a las garantías ciudadanas. Y para nosotros es un referente espiritual e histórico muy importante. Entonces, por eso escogimos este lugar. Gracias a ustedes de verdad por haber aceptado nuestra invitación. La Corte Constitucional se siente inmensamente reconocida. Y aunque yo tengo límites y barreras para opinar y no puedo decir las cosas como lo acaba de decir el doctor Carrillo, simplemente me voy a referir a nuestro agradecimiento a muchas personas presentes en este lugar. Un poco para tampoco leer las líneas que escribí, porque quiero contribuir a la felicidad de todos y que podamos salir un poco más pronto. Entonces, sí voy a hablar de reconocimientos importantes después de agradecerles como lo he hecho a ustedes. Y en estos 25 años de la Constitución, me parece particularmente relevante reconocer la tarea de tantos ciudadanos, de miles de estudiantes y sobre todo del presidente Gaviria, que entendió la necesidad de un cambio. Ya en su discurso palpamos cómo se vivieron aquellos momentos y cómo era necesario comprender que realmente Colombia necesitaba una transformación. Y con la ayuda de esos estudiantes y de personas que hicieron posible, aunque no fuese maduramente, ese cambio, el presidente logró entender la necesidad de un pueblo y procurar que fuera posible ese cambio. Es muy importante reconocer esa tarea de quienes presentaron la iniciativa y después el entendimiento que los asambleístas le dieron a esa clamor popular para que se plasmara en un texto constitucional muchas de las necesidades presentes en ese momento. A esas 70 personas y en especial a 4 mujeres que entre 70 constituyentes alzaron sus voces para, desde su mirada distinta, lograr que algunas normas quedaran plasmadas allí en el texto constitucional. Aida Bello, María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés, Elena Rand, todos y todas ellas merecen nuestro aplauso. A los miembros del Congresito, de los cuales hay 2 aquí presentes, porque aceptaron nuestra invitación. A ellos se les debe mucho en esa redacción de las normas, sobre todo de la tutela. Y a veces olvidamos que detrás de esos constituyentes estaban los miembros de ese congresito ayudando a impulsar la Carta Política. Pero además hay que hacer un reconocimiento a los grandes constitucionalistas de esta República. Yo no los puedo citar a todos, pero voy a tratar de, en resumen, recordar a Tomás Cipriano de Mosquera, a Miguel Antonio Caro
impulsores de modelos constitucionales determinantes en la historia nacional. A Carlos Martínez Silva, conservador encarcerado por defender los derechos de los constituyentes liberales en la guerra de los 1000 días. A Carlos C. Restrepo, creo yo que nunca bien ponderado, que respaldó la creación de la acción pública de inconstitucionalidad. A Eduardo Zuleta Ángel, Alfonso Reyes Echandía, eminentes e inspiradores jueces constitucionales, y por supuesto a José María Samper, Eduardo Rodríguez Piñeres, a Tulio Enrique Tascón, Francisco de Paula Pérez, Álvaro Copete Lizarralde, Rodrigo Noguera Laborde y Carlos C. Restrepo Piedrahíta. Esta lista es mayoritariamente masculina. No quiere decir que no haya hoy mujeres constitucionalistas. Hay muchas. Lo que pasa es que hoy son tantas que realmente no podría citarlas, pero voy a resaltar el trabajo inicial que hizo Ana María Aranza, quien en 1918 intentó defender el orden jurídico pidiendo la nulidad de un decreto de la gobernación de Cundinamarca. Y en sentencia de 15 de febrero de 1922, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, desechó la demanda porque las mujeres no éramos ciudadanas. Pese a ello, hubo un pronunciamiento de fondo, pero en la sentencia se decía que en 1922 las mujeres no éramos ciudadanas. La tradición nacional ha tenido presente desde hace tiempo el carácter vivo del derecho y el constitucionalismo necesario que debemos impregnar en nuestras sentencias. Y en ese sentido hay que darle un agradecimiento inmenso a todas las corporaciones que día a día definen el derecho. Definitivamente son corporaciones que han entendido la importancia del derecho constitucional en sus sentencias. Yo resalto sobre todo el trabajo de la Corte Suprema para impulsar y reconocer que los decretos que dictaba el gobierno en aquel entonces, cuando se propugnaba por la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente, fue ella quien hizo posible que siguiéramos adelante. Resalto ese trabajo y sobre todo la presencia cercana del doctor Morón, hoy fallecido, pero su hermano Darío nos acompaña como un referente espiritual, y del doctor Jorge Palacio, a quien hemos visto en nuestra Corte, pero que hizo parte también de esa Corte Suprema. A todas las corporaciones públicas, al Consejo de Estado, al Consejo Superior, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, desde luego, y a todos los jueces y magistrados, que en el bello discurso del presidente Gaviria se resaltaba un trabajo tan arduo, tan difícil, tan comprometido, porque el juez nunca tiene aplausos. El juez se refugia en la serena tranquilidad de su conciencia independiente, como decía a menudo el maestro Ciro Angarita Barón. Básicamente quiero resaltar todas estas circunstancias y referirme a una parte del discurso que el doctor César Gaviria Trujillo expresaba en el momento de referirse a la Asamblea Nacional Constituyente y su necesidad de realizarla. Después de más de 200 años ha quedado claro que la separación de poderes públicos no es garantía suficiente contra los abusos. Tampoco lo es la enumeración detallada de las facultades de quien detenta la autoridad. Lo que falta es atribuir poder a los ciudadanos y crear mecanismos para que estos lo ejerzan pacífica y ordenadamente de manera directa por vías institucionales en cualquier momento y lugar. Eso precisamente es lo que hace una Carta de Derechos y Deberes, como la que sometemos a estudio de esta Asamblea. Traslada poder al ciudadano común para que cuando sea tratado arbitrariamente tenga una salida diferente a la agresión, la protesta incendiaria o la resignación sumisa
y alienante. Lo que proponemos y lo que es correcto en una democracia es que el ciudadano acuda a un juez ante el defensor de los derechos humanos o ante la jurisdicción constitucional encabezada por la Corte Constitucional. Que una madre soltera pueda solicitar a un juez que ordene prontamente a un colegio admitir a su hijo y cese la discriminación en su contra. Que a una persona humilde cuya vida está en peligro no se le pueda negar atención médica por carecer de recursos económicos y un juez pueda ordenar a un hospital prestarle asistencia inmediata. Que a nadie le pueda ser negada la oportunidad de manifestar pacíficamente su inconformidad o sus ideas por contrarias, que sean a las de la primera autoridad del lugar. Que nadie pueda ser sancionado sin haber sido previamente escuchado o tenido la oportunidad real de defenderse. En fin, que cese la arbitrariedad. Esas palabras se tradujeron en esa Carta de Derecho de la que hoy celebramos 25 años. El país entendía que sin la paz, la Carta de Derechos no puede ser una realidad. En este contexto, varios grupos insurgentes le aportaron a este propósito, abrazaron el nuevo proyecto constitucional y fueron parte de su construcción en la Asamblea Nacional Constituyente. El EPL, el M19, el Quintín-Lame y el PRT, 2 décadas y media de nuevo constitucionalismo, nos prueban que Colombia eligió el camino correcto y que pese a todas las dificultades se sigue avanzando firmemente en la construcción de un orden justo. Así que vengan muchos años de constitucionalismo en los que la Carta Política evolucione y siga fortaleciéndose en el contexto de una sociedad abierta, pluricultural y multicultural como la nuestra. El poder democrático, participativo, plural y deliberativo del proceso constitucional colombiano, reflejado en el artículo 40 de la Carta, se dimensiona en todo su esplendor al leer la traducción literal de la versión que se hizo del texto en lengua kamsá. Este derecho a interponer acciones fue traducido en los siguientes términos: con los trabajos que hace la gente, hacer que el mando mayor y la ley siempre estén protegidos. Hace 25 años Colombia le apostó a la democracia, a los derechos fundamentales, al fin de la arbitrariedad y al respeto por la igualdad, la libertad y la dignidad humana, para superar años de guerra y construir una sociedad en paz. Ojalá podamos responder a este reto. Nuestra historia no puede quedarse detenida en el dolor. Debe trascender para permitir que las flores no perezcan, que a los campos regrese su vocación de serena labranza y que la vida realmente pueda ser respetada para que la libertad y la democracia sean una realidad. Otra vez, muchas gracias para ustedes. Reiteramos ese reconocimiento para la doctora María Victoria Calle Correa y su equipo por el esfuerzo realizado para que hoy estemos conmemorando los 25 años de la Constitución Política de Colombia. Y quiero invitar a este escenario a que lo integre y a que dirija sus palabras al vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. Señora Presidente, señor expresidente César Gaviria, al mirar esta concurrencia de hoy con tantas personas que ostentan tan importante número de dignidades, hombres y mujeres que le han servido todos a la patria, yo creo saludarlos a todos diciendo señoras y señores. Tomo la palabra en este evento por una especial deferencia de la señora Presidenta y de mis colegas en la Corte Constitucional, que se produjo en razón de la circunstancia de confluir en mí la doble condición de haber estado presente como asesor en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y de actuar ahora como magistrado
después de 12 años como auxiliar en la Corte Constitucional. Se trata de dos momentos que, más allá de sus elementos circunstanciales o anecdóticos, tienen una profunda significación. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 70 hombres y mujeres, algunos de los cuales están hoy aquí, fueron portadores de la voluntad del pueblo de Colombia, que se incorporó en una nueva Constitución. Esos hombres y mujeres, cada uno, ostentan hoy el honroso título de constituyentes, pero su obra los trasciende porque es expresión del constituyente primario. Quienes tuvimos la ocasión de participar en ese momento, fuimos por un instante en nuestras vidas, un instante en la vida de Colombia que se extendió por 6 meses, testigos y partícipes de la gesta de esa voluntad popular plasmada en la Constitución. Allí se expresó la voz de Colombia, que percibíamos a veces como un susurro, como un murmullo, en cartas enviadas por los ciudadanos. ¿Y qué ciudadanos?, según nos recordaba Fernando Carrillo. En documentos de las mesas de trabajo previas a la Asamblea, a veces mediada por elaborados procesos de construcción en los proyectos que presentaron el gobierno y los partidos y movimientos políticos que tenían asiento en la Asamblea, y otras veces como un poderoso discurso en la palabra de un inspirado orador. En ocasiones el mensaje se recibía claro, nítido y unívoco, contundente. En otras, las señales eran crípticas, producto de voces encontradas que exigían una atenta escucha y un esfuerzo interpretativo para extraer de ellas la voluntad que, tras un proceso deliberativo y democrático, habría de fijarse en el texto de la Constitución. Por un instante, entonces, en mi condición de auxiliar, tuve la ocasión, en compañía del amplio conjunto de personas que participaron de ese proceso, de palpar la voluntad popular, de percibirla en su gestación, de ver cómo ella surgía en la obra constituyente, de leerla finalmente en el documento constitucional, en la sucesión de momentos en el que el mismo iba naciendo. 25 años después, por obra de las circunstancias, estoy nuevamente en un momento de especial comunicación con la Constitución, ahora como integrante del órgano que tiene la condición de custodio y de intérprete autorizado de nuestra Carta Fundamental, con la compleja misión de contribuir en un conjunto de 9 hombres y mujeres a expresar, a plasmar la voz de la Constitución, de una Constitución viviente que nació hace 25 años, pero que les habla a los colombianos de hoy. En la carta de invitación a este evento conmemorativo se hacía alusión al hecho de que para celebrar el primer cuarto de siglo de la Constitución de 1991, que contiene una de las cartas de derechos más avanzadas de hoy, se escogió el lugar donde se promulgó la Constitución de 1863 con la Carta de Derechos más avanzada de ayer. Ese elemento simbólico nos permite unir a la celebración de la Constitución el homenaje a esta tierra de Antioquia, a la inteligencia de su gente, a su capacidad emprendedora, a su compromiso con la libertad y con los derechos. Y ciertamente aquí en Río Negro se concibió y promulgó la Constitución más audaz, tanto en el reconocimiento de los derechos como en la configuración del Estado. Y sin embargo, la pregunta que aflora de manera inmediata es: ¿cuál fue la razón por la cual esa obra, inspirada en los más elevados ideales, no perduró? Los manuales de historia nos dan cuenta del curso de los acontecimientos que condujeron a que en 1885 don Rafael Núñez, entonces presidente de la República, sentenciara: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Se produjo entonces lo que se conoció como el movimiento de la regeneración, entre cuyos objetivos centrales estuvo el de reconstituir la unidad nacional y restablecer el orden que se había perdido, propósito que se plasmó en la Constitución de 1886. De sobra conocidas son las vicisitudes de esa Constitución en sus primeros años, hasta que en 1910 se le introdujeron ajustes esenciales que permitieron que aflorara su verdadera entidad, aquella que con periódicas reformas perduró hasta 1991. Pese a ese propósito declarado de unidad,
es posible afirmar que esa Constitución mantuvo latente un germen de inestabilidad, signo de lo cual fueron, por ejemplo, las reformas que se le introdujeron, muchas de las cuales, no obstante lo avanzado de su contenido, mantuvieron un signo partidista, como la de 1936. Ese germen puede tener algo que ver con las violencias que han caracterizado nuestra historia, la partidista primero, superada con el experimento del Frente Nacional, y luego las que se han mantenido como producto de los movimientos subversivos. En 1991, como cierre del proceso constituyente previo a la expedición de la nueva Carta, se aprobó el que quedaría codificado como artículo 380 de la nueva Carta y conforme al cual se sentenció que quedaba derogada la Constitución de 1886. Y nuevamente cabe preguntar entonces, por la razón por la cual esas dos cartas fundamentales, contrapuestas en su concepción, pero portadoras cada una de ingredientes que con el tiempo irían configurando la identidad nacional, sucumbieron en el tiempo. La primera, tras 23 años de agitada existencia, y la segunda, luego de un periodo prolongado de 105 años, a lo largo del cual se le introdujeron ajustes, a veces radicales, para adecuarlos a los requerimientos de una Colombia cambiante. La respuesta a ese interrogante quizá esté en el carácter partidista que en su momento tuvieron ambas constituciones, en su gestación unilateral y excluyente, en los contenidos inaceptables para los sectores que se marginaron del proceso constituyente y que mantuvieron en el tiempo una disidencia abierta o latente. Su fragilidad se advierte mirando hacia atrás en su incapacidad en función de una variedad de factores para generar un verdadero consenso colectivo, una adhesión incondicional a un pacto fundacional que permitiera el trámite pacífico de las diferencias, la unidad en el propósito de prosperidad general, de justicia y de paz. Y vino entonces la Constitución de 1991, cuya génesis se produjo en un momento de particular agitación política, y ya lo dijeron aquí, en momentos de una violencia particularmente conflictiva. Y su expedición por la Asamblea Nacional Constituyente estuvo precedida de una amplia movilización social, de lo cual fue expresión final el movimiento de la séptima papeleta. No voy a detenerme en el enunciado de los signos identificadores de la nueva Carta, y me basta con destacar la amplitud de su Carta de Derechos, la previsión de instrumentos efectivos de protección para los mismos, la creación de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, la apertura de espacios democráticos, tanto en el escenario representativo como en el participativo, en apertura entre cuyos objetivos de manera deliberada estaba la de lograr que quienes habían estado o habían mantenido aspiraciones políticas al margen de la ley se incorporaran al proceso constitucional. En fin, el afianzamiento de la separación y el equilibrio de los poderes, la apertura al pluralismo. Y al finalizar la tarea constituyente, se produjo ese misterioso proceso de transmutación propio de los momentos estelares, de los momentos fundacionales, y en virtud del cual el texto constitucional recibe una adhesión irrestricta. Una adhesión que puede ser germinal en razón de las virtudes intrínsecas del proceso y las virtudes también del texto en el que se plasman los consensos, pero que puede ser también sucesiva, cuando en razón de esas mismas virtudes, con posterioridad al momento constituyente, sectores que habían sido reacios, que se habían manifestado disidentes, se aproximan y terminan por adherir al consenso básico que se constituye entonces en todo el genuino sentido del término en un pacto de convivencia. Por sus características, esa Constitución fue un llamado de paz, que fue acogido primero por el M-19 y luego por el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Y es un llamado aún vigente a quienes por 25 años persistieron en mantener una lucha que ha generado violencia y dolor y que a partir de la Constitución del 91 se ha visto desprovista de justificación en razón de la apertura formal y material que tiene esa Carta. La Constitución no es por sí misma capaz de superar las limitaciones, la pobreza, la desigualdad, las debilidades humanas, pero marca el camino, permite el esfuerzo de autoconstrucción, de realización colectiva. Colombia enfrenta profundas contradicciones, producto de nuestros complejos procesos históricos y de su inserción en un panorama internacional igualmente complejo.
Es indudable que la conjugación de todos esos factores ha dado lugar a desequilibrios, a bloqueos, a confrontaciones, a desviaciones individuales y colectivas. Pero la vida en las naciones como en las personas es precisamente eso, un desafío permanente que exige un esfuerzo cotidiano de construcción sin que nunca todo esté acabado, todo esté completo. Pero lo importante, lo significativo del acontecimiento que hoy se celebra es que Colombia cuenta para ese proceso con un pacto fundacional capaz de provocar la decisión colectiva por el talante incluyente, por su diseño democrático y participativo, por estar construido sobre la dignidad de la persona humana. La Constitución de 1991 ha sido quizá por primera y única vez en la historia de Colombia la expresión de un auténtico consenso colectivo, circunstancia que nos había sido tan esquiva y que es tan difícil de obtener que hace que resulte un imperativo ineludible su preservación y su proyección hacia el futuro. El constituyente del 91 previó la necesidad de un guardián que obrara como custodio de la Constitución. Custodio no solo del texto, sino a través de él del espíritu de la Carta, manifestación viva de un consenso todos los días reeditado y todos los días necesitado de refuerzo en la conciencia colectiva. Y a fe que la Corte Constitucional ha cumplido con su papel. De la mano de los derechos ha puesto la Constitución al alcance de los ciudadanos, ha preservado el equilibrio de los poderes, ha arbitrado complejas diferencias institucionales. Por la naturaleza de sus funciones, a la Corte Constitucional le corresponde adoptar, bien sea al decidir acciones de tutela o al ejercer el control abstracto de constitucionalidad, decisiones que muchas veces implican confrontación con el gobierno o con el Congreso de la República o con las altas cortes u otros órganos constitucionales o con los poderes privados, el poder económico, los poderes sociales, los poderes religiosos, incluso con actores al margen de la ley. Con frecuencia las decisiones de la Corte son impopulares, y ello en razón de lo que constituye la esencia de los tribunales constitucionales, cuál es su carácter contramayoritario. Dejaría de ser Corte Constitucional si sucumbiese a la tentación del aplauso, del reconocimiento público, en lugar de transitar siempre por la senda del derecho, que exige a veces, por convicción constitucional y al amparo exclusivamente de las razones que aporta el derecho, a coger la senda amarga de las decisiones impopulares. Y en ese ejercicio, los magistrados que integran la Corte cuentan como únicas armas con la razón y con el argumento, y como único escudo con la toga de las garantías con las que la Constitución ha rodeado a la magistratura. Se trata de decisiones colegiadas, producto de la razón, que se adoptan en un proceso deliberativo, decisiones complejas, difíciles, que pueden ser incluso equivocadas, allí donde la complejidad de los asuntos admite diversidad de posiciones y no siempre la elegida corresponde ex post a la de mayor corrección en el análisis teórico, pero que sin embargo están dotadas de la fuerza de verdad que les da el derecho. Por eso, en estos 25 años, las decisiones de la Corte se comparten o no, pero se acatan, como expresión de la adhesión irrestricta a la Constitución que permite e incluso alienta las diferencias, la controversia, pero con sujeción a la Constitución. Ese papel se cumplió por la Corte Admirable de 1992 y luego sucesivamente por los ilustres juristas que con su labor lograron para la Corte el reconocimiento nacional y un merecido prestigio en el ámbito internacional. Las personas que ocupamos la magistratura somos coyunturales, tenemos un poder limitado por la Constitución y por el tiempo. Esa Corte, que por su naturaleza ejerce un poder contramayoritario, que choca con competencias expresamente asignadas por la Constitución, pero que deben ceder ante el dictamen del intérprete autorizado de la Carta, no está exenta de control social. La Corte se integra a través de un proceso en el cual participan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Senado de la República. Precisamente en este momento empieza el proceso de reconfiguración de la Corte, dado que para finales de este año deben estar elegidos los 5 nuevos magistrados en reemplazo de aquellos cuyos periodos terminan en febrero y marzo del próximo año. Allí el país tiene una oportunidad extraordinaria para lograr que la integración de la Corte preserve el equilibrio entre distintas lecturas de la Constitución y mantenga elevadas calidades éticas y profesionales en sus magistrados. Es un proceso que empieza a ponerse en marcha ya en esas
fuentes de nominación de los magistrados, y frente al cual las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía en general, a través de la información y del control que ejercen los medios de prensa, deben estar atentas. No solo para que la configuración de la Corte se haga según estándares de excelencia y de equilibrio, sino para que la misma ocurra de manera oportuna, como quiera que se trata de la incorporación de un número de magistrados que son la mayoría de la corporación. Nos ha reunido en este escenario la conmemoración de los 25 años de la Constitución de 1991 y ciertamente hay motivos de regocijo. La Constitución contiene una promesa de paz y de prosperidad. No es en sí misma ninguna de esas dos cosas, pero ha permitido a los colombianos avanzar en un proceso de reafirmación de la identidad colectiva. Ha transcurrido ya una generación y las que vienen alientan la esperanza de que esas promesas constitucionales sean al fin una realidad actuante. Y para esa transición que debe cumplirse al amparo de la Constitución, puesto que es una Constitución que nos convoca a todos y precisamente porque a todos nos convoca, a todos nos reclama adhesión en el propósito de construir el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero. Y es que en estos 25 años de la Constitución, la Corte Constitucional ha jugado un papel importante pues, para aplicar lo que para ese entonces fue la nueva Carta Política. Veamos. La Constitución Política de 1991 fue una de las más ambiciosas conquistas de la democracia en los últimos 25 años. En muchos escenarios se le conoce como la Constitución de los Derechos por la protección y defensa de los mismos con instrumentos tan eficaces como la tutela, las acciones populares y los mecanismos de participación ciudadana. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Al cumplirse el primer cuarto de siglo, la Corte Constitucional ha sido el eje de articulación entre los ciudadanos y el Estado para la consolidación y protección de los derechos y la fijación de los límites de las entidades gubernamentales. Así lo consideran quienes han integrado este tribunal desde su creación, el 17 de febrero de 1992. Corte inaugural, febrero de 1992, febrero de 1993. Esta corte tuvo una duración de un año. La integraron los magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Ciro Angarita Barón, Jaime Sanín Greifestein, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo. La Constitución de 1991 representa un avance singular, no solamente desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos, culturales, sino que además señala una estructura claramente democrática, participativa, pluralista. Esta fue la primera sala plena donde se abrieron al debate trascendentales temas que hoy en día no han dejado de ser consultados no solo en Colombia, sino en tribunales constitucionales de otras naciones. El arranque fue con 1000 expedientes de tutela. Se habían presentado entre julio de 1991 y diciembre de 1991 en la Corte Suprema de Justicia 10 tutelas para revisar, para decidir si se revisaban. Y nosotros pues con un procedimiento nuevo, ni siquiera sabíamos si las debíamos, cómo las debíamos de erradicar y demás. Entonces, tengo que decirlo, toda la Corte, al unísono, vinimos un fin de semana y en un fin de semana hicimos las 1000 primeras fichas para estudiar y para seleccionar esas tutelas. Primera Corte, 1993-2001. Después de consolidarse como una estructura democrática en el Estado social de derecho, la Corte Constitucional fue avanzando en una jurisprudencia que reconoce al ciudadano en una nueva dimensión frente al ejercicio del poder público en Colombia. Básicamente se estableció una carta de derechos fundamentales que hoy en día los ciudadanos pueden reclamar a través de las acciones de tutela y las acciones populares, porque una de las cosas más significativas de la Constitución del 91 son los mecanismos de participación democrática. Yo creo que el gran cambio es la filosofía ideológica de la Constitución de 1991, la manera como se forjó la Constitución del 91, con ideas muy diversas, muy avanzadas,
con una problemática completamente diferente de la del 86. Esta nueva constitución revela el deseo del pueblo colombiano de fundar una nueva patria. Con el control constitucional por parte de la Corte como ente autónomo, el país comenzó a sentir que los controles a las medidas del gobierno fueron una realidad, como el caso del primer estado de conmoción declarado inexequible por esta corporación. La Corte se atuvo de una manera rigurosa a los datos estadísticos suministrados por el gobierno y esos datos no prueban en modo alguno una intensificación de la violencia en los últimos meses. En una sociedad marcada por las tradiciones y que se asomaba a un nuevo milenio, la Corte profiere una de las sentencias más polémicas al despenalizar el consumo de la dosis personal de estupefacientes. El artículo 28 no puede entenderse sin el artículo 16, porque que el hombre es libre significa ante todo que es autónomo, y que es autónomo significa que él es el que decide qué normas éticas han de regir su conducta. De esta decisión discreparon 4 magistrados, entre los que se encontraba Vladimiro Naranjo Mesa. Una ironía que la sentencia invoque la dignidad humana para defender la decisión, cuando precisamente no hay peor atentado contra la propia dignidad del hombre que dejarlo abandonado y sometido a una condición abyecta como es la situación en que se encuentra el drogadicto. Con esta pluralidad de pensamiento, la Corte enriquece el debate jurídico para adoptar sus decisiones. Segunda Corte, 2001-2009. Ya en el siglo XXI, la Corte profiere las primeras sentencias estructurales que contribuyen a darle solución a situaciones como el desplazamiento forzado, la atención en salud y la crisis penitenciaria, entre otros. Los colombianos se acostumbraron a no mirar la Constitución como algo inaccesible, sino como algo que está a su alcance para reclamar que mediante la acción de tutela se hagan efectivos los derechos fundamentales. Y realmente esta Constitución lo que ha logrado con la ayuda de la Corte Constitucional es que esos derechos sean efectivos realmente para todos los ciudadanos. Y la prueba está en derechos sociales, sobre todo pienso que el de mayor impacto ha sido el derecho a la salud, y derechos de inclusión social, el derecho a la igualdad, por ejemplo, que ha permitido que grupos tradicionalmente discriminados pues puedan lograr tener una mayor protección, exigir sus derechos. La Constitución de 1991 configuró en un verdadero acto fundacional un nuevo orden constitucional, cuyo elan político precisamente es el haber colocado a la persona humana con su dignidad radical y sus derechos inherentes e inalienables en el centro del ordenamiento jurídico. Lo fundamental ha sido la protección de los seres humanos como sujetos autónomos igualmente dignos, en contextos donde se protege la diversidad cultural, donde se reconocen las necesidades sociales, donde se valoran los proyectos de vida de individuos y de comunidades. Sí, realmente la Segunda Corte hizo un gran desarrollo de los derechos consagrados en la Constitución, dándoles un valor verdaderamente jurídico y no político, resaltando la aplicación inmediata de sus derechos y su carácter vinculante para todas las autoridades públicas. Se ha protegido a los indígenas, se ha protegido a los grupos afrodescendientes, a las mujeres cabezas de familia, a los grupos que tienen distinta orientación sexual, a los menores y en general a todos los grupos más vulnerables de la sociedad. Tercera Corte, 2009-2017. En su tercer periodo de funcionamiento, la Corte consolida su existencia a través de la jurisprudencia y la protección de los derechos a las minorías, lo que la hace punto de referencia y admiración en escenarios internacionales. Una constitución emblemática en todo el contexto interamericano y también en el contexto mundial.
la posibilidad de trabajar a través de la Corte Interamericana, luego en la oportunidad que tuve de ser de presidente de la Corte y viajar por los tribunales europeos, por los tribunales africanos, por las experiencias de los distintos países, siempre la Constitución colombiana y la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, era un elemento de referencia. Hay normas valiosísimas en la Constitución que parecería que todavía están sin estrenar. El artículo 64 de la Constitución en torno a los derechos de la población campesina es algo maravilloso. Tuvo un desarrollo excelente cuando la Corte Constitucional, con base en ese artículo 64, declaró la inexequibilidad de unos artículos de la ley del plan. Éramos un estado anómalo que vivía bajo estado de excepción, bajo estado de sitio, y nos hemos convertido, en virtud de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en un verdadero Estado de Derecho. Con la responsabilidad de encarar los retos legales que demanda el nuevo ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional seguirá cumpliendo su tarea de manera ejemplar. Procurar que todos los ciudadanos de Colombia pudiesen vivir con mínimos de dignidad. Y vivir con mínimos de dignidad implica educación, acceso a agua potable, a una vivienda digna, a poder alimentarse, y creo que ahí todavía hay un déficit grande que tenemos que seguir trabajando para que pueda lograrse esa apuesta ambiciosa. Si los jueces asumimos a cabalidad el rol que nos impuso la Constitución Política del 91, yo creo que procuraremos, hasta donde sea posible, llegar hacia verdaderas lecciones de dignidad, de igualdad, de libertad para los asociados. El respeto profundo por los derechos de las minorías. La axiología de estas promesas la constituyen, sin lugar a dudas, la dignidad, la igualdad y la libertad individual, conforme a las cuales cada quien debe vivir como quiera, cada quien debe vivir bien y cada quien debe vivir sin humillaciones. La Constitución es un pacto de convivencia, entonces debe servir de marco jurídico para que logremos la paz entre los colombianos. En segundo lugar, esta Corte es una Corte de Derechos Fundamentales y lo que tiene que hacer esta Corte es cumplir a cabalidad con los derechos fundamentales de los colombianos. Y en tercer lugar, esta Corte también tiene que apoyar, con base en la Constitución de 1991, en que haya un desarrollo progresivo de los derechos humanos al mismo tiempo que pueda haber un desarrollo económico en el país. Está buscando ser o tener una sociedad más incluyente. El real reto de la Constitución y de nosotros los intérpretes de la Constitución del 91 es garantizar la eficacia de esos postulados. En estos 5 lustros, la Corte Constitucional ha enfrentado los desafíos planteados por el constituyente en la Carta Política de 1991 y se ha convertido en un instrumento de protección real para el ciudadano.